Antes de que todo existiera, antes del tiempo, del caos e incluso de la humanidad, ya había un gobierno establecido, un reino invisible, perfectamente ordenado, que fue sacudido por una rebelión y cuyas consecuencias moldearon todo lo que vivimos hoy. Tal vez nunca te hayas detenido a pensar cómo el mundo espiritual, la caída y la redención están conectados de forma directa con tu fe, con tus decisiones y con el sentido de la vida. Si este tipo de revelación te interesa, suscríbete al canal para no perder contenidos como este, deja tu like para apoyar y comenta desde dónde estás mirando. Ahora, con atención y reverencia, comencemos el video. Antes de que el mundo visible existiera, la Escritura revela la realidad de un reino espiritual plenamente ordenado, establecido por la voluntad soberana de Dios. Ese reino no surgió de forma espontánea ni simbólica, sino como expresión directa del gobierno divino, donde cada ser creado poseía una función, un límite y un propósito definidos. Los ángeles no fueron creados como fuerzas autónomas, sino como siervos conscientes, llamados a reflejar la santidad, la justicia y el orden del Creador. La Biblia presenta este escenario como un ambiente de adoración continua y obediencia absoluta, en el cual la gloria de Dios no era disputada, sino reconocida. Serafines, querubines y otros órdenes celestiales existían para sostener la centralidad del trono, no para competir con él. Lo que se percibe en este contexto inicial es que la creación espiritual ya enseñaba una verdad fundamental. Toda autoridad procede de Dios y existe para servirle. Nada en ese reino apuntaba a la independencia, al autogobierno o a la exaltación personal. La armonía celestial era fruto directo del reconocimiento de quién es Dios. Esta realidad establece el fundamento de toda comprensión bíblica sobre autoridad, obediencia y propósito. Es en ese mismo ambiente de orden donde la Escritura también revela la existencia de límites claros, establecidos por Dios, incluso para los seres más elevados. La función de los vigilantes, por ejemplo, estaba relacionada con la observación y la ejecución de responsabilidades designadas, no con la interferencia indebida en la creación humana. La transgresión de esos límites no ocurrió por ignorancia, sino por elección consciente, cuando parte de esos seres abandonó su posición designada. De forma aún más profunda, la caída de Lucifer expone que el peligro no estaba en la creación en sí, sino en el deseo de sobrepasar el lugar concedido por Dios. El querubín ungido, creado para reflejar la gloria divina, pasó a desear aquello que nunca le perteneció. La rebelión celestial no nace de la fragilidad, sino del orgullo. Al intentar usurpar la centralidad del trono, Lucifer reveló que incluso en el mundo espiritual, la obediencia no es automática, sino moral. Dios permitió que esa elección se manifestara para revelar su justicia. El conflicto que siguió no sacudió el trono, sino que expuso definitivamente que ninguna criatura, por más exaltada que sea, está por encima del Creador. La llamada guerra en el cielo, presentada en las Escrituras, no describe una amenaza real al dominio de Dios, sino la manifestación pública de su justicia. El conflicto no ocurrió porque el trono haya sido desafiado con éxito, sino porque la rebelión necesitaba ser expuesta, juzgada y removida. Cuando Satanás y sus seguidores fueron expulsados, quedó claro para todo el reino espiritual que la autoridad divina no es negociable. Dios no necesitó defenderse, simplemente afirmó su soberanía. La expulsión de los rebeldes reveló que la permanencia en la presencia de Dios está directamente ligada a la sumisión a su carácter. La santidad no tolera la insubordinación. Este evento establece un principio inmutable. Toda criatura existe mientras permanece alineada con la verdad de quién es Dios. La rebelión no creó un reino rival, sino un estado de ruptura. El cielo no fue dividido, fue purificado. Así, la justicia divina se mostró no como reacción, sino como expresión natural del gobierno de Dios. Después de la caída de los rebeldes, el orden celestial no fue debilitado, sino reafirmado. Los ángeles fieles permanecieron en sus lugares, no por miedo, sino por comprensión. La Escritura muestra que estos seres continuaron sirviendo al propósito eterno, actuando como ministros de la voluntad divina en la historia de la redención. No actúan por iniciativa propia, ni buscan protagonismo, sino
sino que ejecutan lo que fue determinado por el trono. Esta fidelidad revela que la obediencia en el reino de Dios no es pérdida de identidad, sino plenitud de función. Mientras los rebeldes buscaron exaltación y lo perdieron todo, los fieles permanecieron y fueron establecidos. Esto revela algo esencial sobre el carácter de Dios. Él sostiene, preserva y honra a aquellos que permanecen dentro de los límites que Él mismo establece. La verdadera estabilidad no está en el poder, sino en la sumisión a la verdad. Este principio, revelado en el mundo invisible, prepara el terreno para comprender lo que Dios haría a continuación en la creación visible. La promesa de redención presentada inmediatamente después de la caída no es un plan de emergencia, sino la revelación de algo que ya estaba determinado en el consejo eterno de Dios. Al anunciar que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, Dios revela que el conflicto espiritual no terminaría con la derrota del hombre, sino que sería resuelto por medio de un redentor. Esta declaración establece el eje central de toda la historia bíblica. Dios no abandona su creación, sino que interviene de forma justa y soberana. La redención no ignora la gravedad del pecado ni relativiza la justicia divina. Por el contrario, la satisface plenamente. Desde este punto inicial, la Escritura comienza a conducir al lector a comprender que el centro del plan de Dios no es la restauración de estructuras, sino la restauración de la relación. El conflicto espiritual pasa a desarrollarse en el tiempo humano, pero su origen y su solución permanecen en el dominio de Dios. Cada generación pasa a vivir bajo la tensión entre caída y promesa. Así, la historia no avanza al azar, sino en dirección a un cumplimiento ya definido. A lo largo de la revelación progresiva, Dios se manifiesta por medio de pactos que exponen su carácter y sus propósitos. Con Noé, Él revela que su justicia no es arbitraria, sino moral, preservando la vida mientras juzga la corrupción. Con Abraham, Dios demuestra que la redención no será alcanzada por mérito colectivo, sino por fe. La elección de un hombre no significa la exclusión de los demás, sino el inicio de un camino por el cual todas las naciones serían alcanzadas. Estos pactos no son contratos entre iguales, sino compromisos soberanos asumidos por Dios. El Señor no depende de la fidelidad humana para ser fiel a su palabra. A lo largo de estas etapas, los ángeles continúan actuando como mensajeros y ministros, pero jamás como centro de la revelación. Esto refuerza que el foco de la historia no está en el mundo espiritual en sí, sino en lo que Dios está realizando por medio de él. La revelación avanza de forma consistente, conduciendo al lector a comprender que algo mayor está siendo preparado. La fidelidad divina sostiene la promesa incluso cuando la humanidad demuestra repetidamente su incapacidad de permanecer fiel. Con el establecimiento de Israel como pueblo del pacto, Dios comienza a revelar de forma más clara la estructura espiritual que gobierna su relación con la humanidad. La ley no es dada como instrumento de salvación, sino como revelación del carácter santo de Dios y del estándar que Él exige. Al entregar mandamientos, Dios no está restringiendo la vida, sino exponiendo la distancia entre su santidad y la condición humana. El sistema sacrificial apunta a una verdad inevitable. El pecado produce separación y exige expiación. Ningún ritual poseía poder en sí mismo. Su eficacia dependía de la obediencia y de la fe. En este contexto, el sacerdocio surge como mediación provisional, no como solución definitiva. Los ángeles continúan presentes en la historia de Israel, guardando, instruyendo y ejecutando juicios, pero siempre subordinados a la palabra del Señor. Todo converge para mostrar que el problema central de la humanidad no es político, social ni cultural, sino espiritual. La ley prepara al pueblo para comprender su necesidad de redención. No cura, sino que diagnostica. Así, la revelación avanza hacia algo que la propia ley anuncia, pero no puede realizar plenamente. Los profetas, levantados por Dios en momentos críticos de la historia de Israel, no surgen como innovadores religiosos, sino como intérpretes fieles de la voluntad divina. Sus mensajes revelan que el mayor problema del pueblo no era la ausencia de rituales, sino
sino la ausencia de un corazón alineado con Dios. Al denunciar la idolatría, la injusticia y la infidelidad, los profetas exponen que la rebelión iniciada en el mundo espiritual continúa manifestándose en el corazón humano. El pecado siempre se expresa como la sustitución de Dios por algo creado. Al mismo tiempo, estos hombres anuncian un futuro en el que Dios mismo actuaría de forma decisiva. Hablan de un siervo, de un rey, de un ungido que restauraría no solo a Israel, sino a toda la creación. Esta expectativa no es vaga ni simbólica, apunta a una intervención concreta en la historia. El silencio progresivo después de 1900. Los profetas no indica ausencia de Dios, sino maduración del tiempo. El escenario espiritual está siendo preparado para el momento en que el conflicto, iniciado en el cielo y reflejado en la tierra, encontraría su respuesta definitiva. Cuando el tiempo se cumple, la revelación alcanza su punto decisivo con la encarnación de Cristo. La entrada del Hijo de Dios en la historia humana no ocurre como una respuesta improvisada al fracaso humano, sino como la ejecución del plan eterno. Al asumir la naturaleza humana, Cristo no deja de ser Dios, ni se convierte en un ser intermedio entre hombres y ángeles. Se presenta como el propio Creador, entrando en su creación para restaurarla desde dentro. Este acontecimiento redefine por completo la comprensión del mundo espiritual y del visible. Los ángeles dejan de ser el referente de cercanía con Dios, porque el propio Dios se hizo carne. Cristo vive en perfecta obediencia, no solo para enseñar, sino para revelar lo que la humanidad fue creada para ser. Cada una de sus acciones expone el carácter del Padre y confronta directamente la lógica de la rebelión. Donde Lucifer deseó exaltación, Cristo eligió humillación. Donde el hombre eligió autonomía, Cristo eligió sumisión. Así, el conflicto espiritual comienza a resolverse no por la fuerza, sino por la fidelidad absoluta a la voluntad de Dios. En la cruz, aquello que comenzó como rebelión en el cielo y se expandió por la humanidad, encuentra su juicio definitivo. La muerte de Cristo no representa derrota, sino victoria plena de la justicia divina. Satanás no es vencido por un enfrentamiento directo de poder, sino por la obediencia perfecta del Hijo hasta el final. La resurrección confirma que el dominio del pecado y de la muerte fue quebrantado de forma irreversible. A partir de ese punto, el trono de Dios no solo permanece inquebrantable, sino que se revela como trono de gracia para los que creen. La humanidad recibe algo que ningún ángel recibió: la posibilidad de ser reconciliada con Dios por adopción, no solo por función. Esta verdad redefine el tiempo, la fe y la propia vida. El mundo invisible continúa existiendo, pero ya no gobierna el destino final de los que están en Cristo. El lector es confrontado con una realidad ineludible. Toda la creación converge en él. Ante esto, no queda espectáculo, debate ni emoción exagerada, sino reverencia silenciosa. La verdad revelada no pide aplauso, pide rendición. Después de la resurrección, la Escritura revela que el conflicto espiritual entra en una nueva fase. Satanás permanece activo, pero no soberano, operante, pero derrotado. La autoridad que antes parecía fragmentada, ahora se concentra claramente en Cristo, a quien le fue dado todo poder en el cielo y en la tierra. Esto no significa ausencia de oposición, sino redefinición de gobierno. El mundo espiritual ya no actúa sin referencia a la obra consumada del Hijo. Los ángeles fieles continúan sirviendo como ministros, enviados a favor de los que heredarán la salvación, no como mediadores, sino como siervos del plan redentor. Esta reorganización espiritual demuestra que la victoria de Cristo no es simbólica, sino estructural. El centro de la autoridad pasó de la expectativa a la realidad. La fe cristiana comienza a existir no como esperanza vaga, sino como respuesta a un hecho consumado. El reino de Dios no está en disputa, está en expansión. La historia ahora avanza a partir de la cruz, no en dirección a ella. Con el derramamiento del Espíritu Santo, Dios revela una dimensión aún más profunda de su intención eterna. El Espíritu no viene solo para capacitar, sino para habitar. Aquello que en el Antiguo Testamento era accedido de forma limitada y mediada ahora se convierte en experiencia continua para el pueblo de Dios. Esta presencia interior no anula la soberanía
soberanía divina, sino que la afirma en el corazón humano. El Espíritu guía, corrige, revela y transforma, alineando el interior del hombre con la voluntad del Padre. Esta realidad expone una distinción definitiva entre ángeles y humanos redimidos. Mientras los ángeles sirven externamente, el Espíritu opera internamente. Esto revela que la redención no es solo jurídica, sino relacional. Dios no gobierna únicamente desde fuera, sino que establece su reino dentro de aquellos que le pertenecen. Esta verdad redefine la espiritualidad cristiana, alejándola del miedo y acercándola a la obediencia consciente. El conflicto espiritual continúa existiendo, pero ahora el creyente no lucha por la victoria, sino desde la victoria. A partir de este punto, la Escritura comienza a revelar con claridad que la vida cristiana no consiste en escapar del mundo espiritual, sino en vivir correctamente insertado en él. El creyente no es llamado a ignorar la realidad invisible, ni a investigarla obsesivamente, sino a permanecer firmemente alineado con la verdad revelada en Cristo. La autoridad espiritual no se ejerce por conocimiento oculto, sino por sumisión continua a la voluntad de Dios. Esta comprensión corrige dos extremos comunes: el miedo excesivo al mundo espiritual y el intento de controlarlo. Ambos nacen de la misma raíz, la falta de entendimiento sobre la soberanía de Dios. La Escritura muestra que todo poder solo opera dentro de los límites permitidos por el Creador. El enemigo actúa, pero no gobierna. La fe madura no se mide por experiencias extraordinarias, sino por fidelidad constante. Así, el cristiano es llamado a vivir con discernimiento, sabiendo que la verdadera batalla no es contra personas, sino contra mentiras que intentan distorsionar la verdad de quién es Dios. Esta realidad exige una transformación profunda de la mente y de la postura espiritual del ser humano. La Escritura insiste en que el mayor campo de conflicto no está en los cielos, sino en el interior del ser humano. Pensamientos, deseos e intenciones necesitan ser sometidos a la verdad revelada. La renovación de la mente no es opcional, sino esencial para discernir la voluntad de Dios. El Espíritu Santo actúa precisamente en este punto, conduciendo al creyente a abandonar patrones heredados de la rebelión original. La obediencia deja de ser mera conformidad externa y pasa a ser respuesta interna al amor de Dios. Esto revela que la redención no termina en el perdón, sino que se manifiesta en una transformación progresiva. El propósito de Dios no es solo librar al hombre del juicio, sino restaurarlo a la imagen original. La fe cristiana, por lo tanto, no es huida del mundo, sino restauración del ser humano para vivir correctamente en él. Cada elección diaria se convierte en expresión de alineamiento con el reino que ya ha sido establecido. Esta transformación interior redefine la forma en que el creyente comprende la autoridad y la sumisión. La Escritura muestra que la sumisión a Dios no disminuye al ser humano, sino que lo reposiciona correctamente dentro del orden creado. El deseo de autonomía que originó la caída en el mundo espiritual y fue reproducido en la humanidad es gradualmente sustituido por la confianza. Confiar en Dios pasa a ser un acto consciente de fe, no una respuesta emocional. El cristiano aprende que obedecer no es perder libertad, sino encontrarla en su verdadero propósito. Esta comprensión afecta directamente la manera de lidiar con el sufrimiento, la espera y la frustración. La soberanía de Dios no elimina el sufrimiento, pero le otorga sentido. Nada ocurre fuera del alcance de su gobierno. Así, el creyente es llamado a vivir no reaccionando a las circunstancias, sino respondiendo a la verdad. La fe madura no pregunta solamente ¿qué hará Dios?, sino ¿cómo se está revelando Dios aquí? Este cambio de enfoque produce estabilidad espiritual. Al mismo tiempo, la Escritura enseña que esta nueva posición espiritual no remueve al creyente del conflicto, sino que lo hace consciente de él. La vida cristiana ocurre en un mundo aún marcado por las consecuencias de la caída, donde la verdad necesita ser constantemente reafirmada. El enemigo actúa principalmente por medio del engaño, intentando distorsionar la percepción de la realidad espiritual. Por eso, la palabra de Dios ocupa un lugar central en la formación de la fe. No es presentada como instrumento místico, sino como revelación objetiva del
del carácter y de la voluntad de Dios. El creyente aprende a interpretar la vida a la luz de la Escritura y no la Escritura a la luz de la vida. Esta postura protege contra espiritualidades inestables y experiencias desconectadas de la verdad. La madurez espiritual se manifiesta en la capacidad de permanecer firme incluso cuando no hay señales visibles de victoria. El reino de Dios avanza silenciosamente, no por espectáculo, sino por fidelidad. Es en esta perseverancia donde la fe se demuestra auténtica. La perseverancia en la fe revela que el propósito de Dios no está limitado al individuo, sino que se extiende a la formación de un pueblo. La Escritura presenta a la comunidad cristiana como cuerpo, no como suma de experiencias aisladas. Cada miembro es llamado a vivir en responsabilidad mutua, reflejando en la práctica el orden que procede del trono. Esta realidad confronta directamente el espíritu de independencia heredado de la caída. El cristianismo no es una espiritualidad privada, sino una vida compartida bajo el señorío de Cristo. La comunión no es accesoria, es expresión del reino. Dios forma un pueblo para revelar su sabiduría no solo al mundo, sino también a las estructuras espirituales. La vida de la Iglesia se convierte en testimonio visible de la restauración del orden que fue quebrado al inicio. Donde antes había rebelión, Dios establece unidad. Donde había confusión, Él produce edificación. La existencia de este cuerpo apunta a algo mayor que la organización humana. Revela la acción continua de Dios en la historia. Esta dimensión colectiva de la fe también redefine la misión de la Iglesia en el mundo. El pueblo de Dios no existe para disputar el poder terrenal, sino para testificar la realidad de un reino superior. La misión no es imponer, sino anunciar, no es dominar, sino servir. La Escritura muestra que el avance del reino ocurre por medio de la verdad proclamada y de la vida transformada. Incluso frente a la oposición, la persecución o el rechazo, el propósito de Dios no retrocede. La Iglesia primitiva comprendió que su fuerza no estaba en recursos humanos, sino en la fidelidad al mensaje de Cristo. Los ángeles continúan actuando conforme a la voluntad de Dios, pero el testimonio central es confiado a los redimidos. Esto revela la dignidad concedida a la humanidad restaurada. Dios elige actuar por medio de personas comunes, transformadas por la gracia. La misión no depende de contextos favorables, sino de la obediencia a la verdad. Así, cada generación es llamada a vivir como señal del reino en medio de un mundo aún marcado por la caída. A lo largo de esta caminata histórica, la Escritura deja claro que Dios continúa gobernando tanto lo visible como lo invisible con absoluta coherencia. Nada escapa a su conocimiento y nada ocurre fuera de su propósito redentor. Incluso cuando la injusticia parece prevalecer y el mal aparenta prosperar, el trono permanece firme. Esta verdad confronta la ansiedad humana frente al tiempo. El actuar de Dios no se somete a la prisa del hombre ni a la lógica inmediata de las circunstancias. La fe bíblica aprende a interpretar el aparente retraso como parte del proceso divino. Dios no está ausente cuando guarda silencio. Él está sosteniendo la historia hacia el fin que determinó. Esta comprensión madura al creyente, enseñándole a esperar sin desistir y a confiar sin intentar controlar. El reino no avanza por impulsos, sino por fidelidad constante. La soberanía de Dios no se acelera para agradar ni se retrasa por negligencia. Se manifiesta en el tiempo correcto. Esta visión adecuada del tiempo conduce al creyente a una postura espiritual más profunda y sobria. La esperanza cristiana no se basa en previsiones humanas, sino en la promesa segura de Dios. La Escritura apunta a un desenlace en el que Cristo será plenamente revelado como el centro de toda la creación. Este futuro no es incierto, solo aún no se ha manifestado en su totalidad. Mientras tanto, el llamado permanece igual: vivir con fidelidad en el presente. La expectativa del cumplimiento final no produce huida de la realidad, sino compromiso con ella. Cada decisión diaria adquiere peso eterno. Y sin duda, creyente comprende que su vida participa de algo mayor que su propia historia. El mundo invisible observa, pero es la obediencia humana la que testimonia la victoria de Cristo.
Esta conciencia produce reverencia silenciosa. La fe deja de ser ansiedad por el fin y se convierte en perseverancia en el ahora. A medida que esta comprensión se profundiza, la Escritura revela que el juicio de Dios no es solo un evento futuro, sino una realidad que ya actúa en el presente. Dios juzga al revelar la verdad, porque la verdad expone intenciones, desmonta ilusiones y confronta decisiones. El rechazo de la luz produce endurecimiento, mientras que la aceptación de la verdad genera transformación. Este principio espiritual opera continuamente en la historia humana. El juicio comienza por la casa de Dios, en el sentido de alineamiento, corrección y purificación, no de condenación arbitraria. La disciplina divina no contradice el amor, lo expresa. Dios no corrige para destruir, sino para restaurar lo que fue distorsionado. Esta acción revela a un Dios que se toma en serio la santidad y al mismo tiempo sostiene pacientemente a aquellos que llama. La fe madura aprende a recibir la corrección como señal de pertenencia. Donde Dios no corrige, no gobierna. Esta verdad redefine la forma en que el creyente interpreta confrontaciones, pérdidas y ajustes a lo largo del camino. Esta perspectiva también aclara el papel del sufrimiento en la vida cristiana. La Escritura nunca presenta el sufrimiento como virtud en sí misma, sino como realidad inevitable en un mundo aún marcado por la caída. Dios no se complace en el dolor, pero lo utiliza para revelar aquello que aún necesita ser alineado. El sufrimiento expone en quién confía el corazón cuando los apoyos visibles fallan, remueve falsas seguridades y profundiza la dependencia de Dios. Esto no significa que todo sufrimiento sea resultado directo de pecado personal, sino que ningún sufrimiento es desperdiciado bajo el gobierno divino. El creyente aprende a no interpretar el dolor como abandono, sino como contexto de maduración. La cruz permanece como la referencia máxima de esta verdad. Dios no evitó el sufrimiento del Hijo, sino que reveló por medio de él la redención del mundo. Así, el sufrimiento deja de ser señal de derrota y pasa a ser lugar de formación. Esta comprensión sostiene la fe cuando las respuestas no son inmediatas. Frente a esta realidad, la Escritura conduce al lector a comprender que la verdadera esperanza cristiana no está en la ausencia de conflicto, sino en la certeza del gobierno de Dios sobre él. El mal no es ignorado, minimizado ni romantizado. Es reconocido como real, limitado y condenado. La victoria de Cristo redefine el lugar del mal en la historia. Aún actúa, pero ya no determina el desenlace. Esta verdad libera al creyente de la desesperación y de la ingenuidad. No hay espacio para triunfalismo vacío ni para pesimismo espiritual. La fe bíblica enseña a vivir con sobriedad, discerniendo los tiempos sin perder la confianza. El reino de Dios avanza de forma silenciosa, muchas veces invisible a los ojos humanos, pero constante e irreversible. La obediencia diaria, aparentemente simple, se convierte en instrumento de testimonio eterno. Cada elección alineada con la verdad reafirma la derrota de la rebelión original. Así, la vida común pasa a cargar un peso espiritual real. Esta comprensión también transforma la forma en que el creyente se relaciona con el poder, la influencia y el reconocimiento. La Escritura demuestra que Dios no confía su obra a quienes buscan visibilidad, sino a quienes permanecen fieles en el anonimato. El patrón del reino es inverso al del mundo. Quien se exalta será humillado, y quien se humilla será exaltado en el tiempo determinado por Dios. Esta lógica confronta profundamente la herencia del orgullo que marcó la caída en el mundo espiritual. La búsqueda de posición siempre produce distorsión, mientras que la búsqueda de fidelidad produce fruto. El creyente aprende que servir no es una etapa provisional, sino una vocación permanente. La verdadera autoridad espiritual no se impone, sino que se reconoce por los frutos. Esta postura preserva el corazón de la corrupción y mantiene el enfoque en la gloria de Dios. Vivir así exige madurez, porque significa confiar en que Dios ve, gobierna y recompensa conforme a su justicia. En este camino, la fe se profundiza en silencio. A medida que la Escritura avanza, se vuelve evidente que el propósito final de Dios no es solo restaurar individuos, sino reconciliar consigo mismo a toda la
la creación. El conflicto espiritual iniciado en la rebelión no permanece eterno, avanza hacia un cierre definido por la justicia divina. La redención alcanza al ser humano de manera personal, pero su alcance es cósmico. Cielos y tierra son presentados como realidades que esperan restauración plena. Esto revela que Dios no abandonó su creación ni la considera descartable. Por el contrario, la conduce hacia un estado de alineación definitiva con su voluntad. Esta visión amplía la fe cristiana más allá del inmediatismo y del individualismo. El creyente pasa a ver su vida como parte de una historia mayor, sostenida por un Dios que gobierna todo con propósito. La esperanza no se limita al alivio presente, sino que se ancla en la certeza del cumplimiento final. Esta expectativa futura no produce pasividad, sino vigilancia responsable. La Escritura llama al pueblo de Dios a vivir con discernimiento, sabiendo que cada tiempo exige fidelidad específica. No se trata de calcular fechas ni alimentar especulaciones, sino de permanecer espiritualmente despiertos. La vigilancia cristiana no nace del miedo, sino de la reverencia. El creyente aprende a evaluar sus decisiones a la luz de la eternidad, no de las presiones momentáneas. Esta postura confronta la superficialidad espiritual y la acomodación. Vivir preparados no significa vivir ansiosos, sino alineados. La fidelidad cotidiana se convierte en el criterio de la verdadera esperanza. Dios no exige comprensión total del futuro, sino confianza en su carácter. Así, el camino de la fe se consolida en perseverancia silenciosa. El corazón aprende a descansar en la soberanía de Dios mientras camina en obediencia. Esta perseverancia moldea una espiritualidad que no depende de circunstancias favorables para permanecer fiel. La Escritura revela que la constancia del creyente nace de la comprensión de quién es Dios, no de lo que Él hace en un momento determinado. Cuando la fe está anclada en el carácter divino, no oscila conforme a los resultados visibles. Dios sigue siendo justo cuando el mundo parece injusto y sigue siendo fiel cuando las promesas aún no se han manifestado plenamente. Esta convicción sostiene la obediencia incluso en el silencio. El creyente aprende que no toda ausencia de respuesta es negación y que no todo retraso es abandono. La fidelidad de Dios no se mide por sensaciones, sino por su palabra. Esta madurez espiritual protege contra frustraciones y expectativas distorsionadas. Vivir por fe pasa a significar caminar confiando, aún sin controlar los desenlaces. Al mismo tiempo, la Escritura deja claro que este caminar no ocurre sin confrontaciones internas. El proceso de transformación expone áreas del corazón que aún resisten el gobierno de Dios. Orgullo, autosuficiencia y miedo necesitan ser tratados continuamente a la luz de la verdad. El Espíritu Santo actúa revelando lo que debe ser abandonado para que la vida refleje con mayor claridad el carácter de Cristo. Esta obra no es instantánea, sino progresiva. Dios no fuerza la transformación, Él conduce. La sumisión diaria permite que la gracia opere de manera profunda y duradera. El creyente aprende que crecer espiritualmente no es acumular experiencias, sino permitir que la verdad moldee las actitudes. Cada ajuste interior fortalece la fe y amplía la sensibilidad espiritual. Esta obra interior conduce al creyente a una comprensión más profunda de la santidad de Dios. La santidad deja de ser un concepto distante y se convierte en referencia práctica de la vida diaria. Dios no llama a su pueblo solo a reconocer su santidad, sino a responder a ella con reverencia concreta. Esto no se manifiesta por aislamiento ni rigidez externa, sino por alineación interior. La Escritura muestra que la santidad significa pertenecer enteramente a Dios en pensamiento, intención y acción. Esta verdad confronta la tendencia humana a compartimentar la fe. No existen áreas neutras delante del Señor. Toda la vida es colocada bajo su gobierno. Este entendimiento produce temor saludable, no miedo paralizante. El creyente aprende a vivir consciente de la presencia de Dios en cada decisión. Esta conciencia purifica motivaciones y redefine prioridades. La santidad se convierte así en expresión de amor obediente. Al vivir de esta manera, el creyente comienza a testificar de forma silenciosa pero poderosa. La Escritura
Escritura revela que la luz no necesita imponerse para ser percibida, simplemente ilumina. La coherencia entre fe y vida se convierte en evidencia de la obra de Dios. En un mundo marcado por la inestabilidad, la constancia espiritual se vuelve señal de esperanza. Este testimonio no depende de palabras elaboradas, sino de una vida alineada con la verdad. Dios se revela por medio de personas transformadas, no por discursos vacíos. Esta realidad expone la profundidad del plan divino, usar vasos frágiles para manifestar su gloria. El mundo invisible reconoce esta obra y el visible es impactado por ella. Así, la fidelidad cotidiana se transforma en proclamación viva del reino. La vida común comienza a cargar significado eterno. Esta fidelidad diaria revela que el reino de Dios se establece, ante todo, en el interior del ser humano. La Escritura muestra que Dios no gobierna solo por decretos externos, sino por transformación interna. Cuando el corazón es alineado, las acciones siguen naturalmente. Esta verdad confronta la religiosidad superficial, que intenta sustituir obediencia por apariencia. Dios no busca conformidad externa, sino rendición verdadera. El gobierno divino se manifiesta cuando la voluntad humana aprende a descansar en la voluntad de Dios. Este descanso no es pasividad, sino confianza activa. El creyente comienza a vivir sin la necesidad de controlar resultados, porque confía en el carácter de aquel que gobierna todas las cosas. Esta postura genera paz incluso en medio de impresiones. La fe deja de ser esfuerzo y se convierte en respuesta. Así, el reino avanza de dentro hacia afuera, silencioso y consistente. La Escritura también revela que este alineamiento interior prepara al creyente para discernir correctamente el engaño. En un mundo marcado por múltiples voces y falsas promesas, la verdad necesita ser reconocida con claridad. El engaño espiritual raramente se presenta de forma evidente. Suele mezclarse con la verdad para parecer aceptable. Por eso, Dios forma un pueblo arraigado en la revelación, no en opiniones. El discernimiento nace de la comunión constante con la palabra y de la sensibilidad al espíritu. Esta combinación protege el corazón de desvíos sutiles. El creyente aprende a evaluar todo a la luz del carácter de Dios. Lo que no refleja su santidad y su verdad no procede de él. Esta madurez no produce arrogancia, sino humildad vigilante. Permanecer firme se vuelve prioridad mayor que buscar novedades. Esta vigilancia espiritual conduce al creyente a una postura de responsabilidad continua frente a la verdad recibida. La Escritura enseña que conocer la verdad implica vivir de acuerdo con ella. La revelación no es concedida para información, sino para transformación. Cuanta mayor es la luz, mayor es la responsabilidad. Dios no revela su carácter para impresionar, sino para alinear vidas. Este principio atraviesa toda la historia bíblica y se aplica directamente a la fe cristiana. El creyente aprende que ignorar la verdad revelada produce endurecimiento, mientras que obedecerla produce vida. La fe madura no se conforma con oír, responde. Esta respuesta se manifiesta en elecciones coherentes, incluso cuando exige renuncia. La obediencia se convierte en expresión natural de quien fue alcanzado por la gracia. Así, la verdad deja de ser concepto y se convierte en camino. Al mismo tiempo, la Escritura muestra que este caminar exige dependencia constante de la gracia de Dios. Ninguna transformación ocurre por esfuerzo humano, aislado. La obediencia no nace de la fuerza de voluntad, sino de la acción del Espíritu en el interior del creyente. Esto preserva el corazón del orgullo espiritual y de la autosuficiencia. Dios no forma personas independientes, sino dependientes de Él de manera consciente. La gracia no anula la responsabilidad, la sostiene. El creyente aprende a actuar con diligencia, sabiendo que es Dios quien produce tanto el querer como el hacer. Esta dinámica genera humildad y perseverancia. La fe deja de ser una carga y se convierte en respuesta sostenida por el amor de Dios. Caminar así es vivir bajo la conciencia continua de la presencia divina. Esta conciencia redefine la forma en que el creyente enfrenta la realidad cotidiana. La Escritura no propone una fe desconectada de la vida práctica, sino una espiritualidad encarnada, vivida en decisiones simples y constantes. El gobierno de Dios se
manifiesta tanto en los grandes hitos de la historia como en las elecciones aparentemente pequeñas. Cada actitud alineada con la verdad participa del propósito eterno. Esta visión impide que la fe sea reducida a momentos aislados de culto o reflexión. Dios es reconocido como Señor de todo el tiempo y de toda la vida. El creyente aprende a vivir delante de Dios, no solo a hablar de Él. Esta postura produce integridad porque elimina la separación entre fe y práctica. La vida se convierte en un espacio continuo de respuesta al llamado divino. Así, la espiritualidad madura en coherencia silenciosa. Al vivir de esta manera, el creyente comprende que el verdadero testimonio cristiano no depende de visibilidad, sino de fidelidad. La Escritura revela que Dios frecuentemente actúa de forma discreta, formando a su pueblo lejos de los reflectores. La historia bíblica está marcada por períodos en los que la acción divina parecía oculta, pero nunca ausente. Esta realidad confronta la expectativa humana de resultados inmediatos y reconocimiento. Dios valora los procesos más que las apariencias. El creyente aprende a confiar en que lo que se hace en obediencia, aunque no sea visto, produce fruto en el tiempo correcto. Esta confianza libera de la ansiedad por validación. La fidelidad deja de ser medio para alcanzar algo y se convierte en el propio propósito. Vivir así es reconocer que Dios ve, sostiene y conduce cada paso. Esta certeza fortalece la perseverancia y profundiza la fe. Esta perseverancia silenciosa moldea un corazón que aprende a lidiar correctamente con la espera. La Escritura muestra que la espera no es tiempo perdido, sino espacio de formación. Dios a menudo trabaja en el interior del ser humano mientras parece no actuar externamente. La paciencia, en este contexto, no es resignación, sino confianza activa. El creyente aprende que el tiempo de Dios no sigue la lógica de la urgencia humana. El retraso aparente sirve para alinear intenciones, corregir expectativas y fortalecer la fe. Esta dinámica revela a un Dios que se preocupa más por lo que el ser humano se convierte que por la rapidez de los resultados. La espera madura la confianza y expone motivaciones. Cuando el corazón aprende a descansar, la obediencia se vuelve más pura. Así, el silencio de Dios se convierte en instrumento de enseñanza profunda. Al mismo tiempo, la Escritura advierte que la espera exige vigilancia para no transformarse en acomodación. Confiar en Dios no significa abandonar la responsabilidad. El creyente es llamado a permanecer activo en la obediencia, incluso cuando no hay señales claras de avance. Esta postura exige disciplina espiritual y sensibilidad a la dirección del Espíritu. La fe madura equilibra descanso y prontitud. Dios no llama a su pueblo a vivir en ansiedad, pero tampoco lo invita a la pasividad. El llamado permanece claro: vivir de manera digna de la vocación recibida. Cada día es una oportunidad para alinear la vida con el reino. Esta vigilancia continua mantiene el corazón despierto y sensible. Así, la espera se vuelve productiva y la fe se fortalece en el proceso. Esta prontitud espiritual lleva al creyente a comprender que la fidelidad diaria tiene peso eterno. La Escritura revela que Dios observa no solo grandes decisiones, sino también actitudes comunes que expresan obediencia sincera. Nada es insignificante cuando se hace delante del Señor. El reino de Dios se manifiesta en gestos simples, en palabras medidas, en elecciones coherentes con la verdad. Esta visión confronta la búsqueda de hechos extraordinarios como prueba de espiritualidad. Dios forma a sus siervos en la constancia, no en el espectáculo. La fidelidad en lo poco prepara el corazón para responsabilidades mayores, incluso si permanecen invisibles a los ojos humanos. El creyente aprende que vivir bien delante de Dios es más importante que ser reconocido por los hombres. Esta conciencia libera del orgullo y del miedo. La vida cotidiana pasa a ser vivida como servicio continuo al reino. Al asumir esta postura, el creyente discierne con mayor claridad el valor de la obediencia perseverante a lo largo del tiempo. La Escritura muestra que muchos comenzaron bien, pero pocos permanecieron hasta el final. La perseverancia no depende de la intensidad inicial, sino de la constancia sostenida por la gracia. Dios no llama a su pueblo a momentos aislados
aislados de fidelidad, sino a una vida entera alineada con su voluntad. Esta verdad confronta la inestabilidad espiritual y la fe basada en emociones. El creyente aprende a permanecer firme incluso cuando el entusiasmo disminuye. La obediencia deja de ser impulsiva y se convierte en compromiso consciente. Esta madurez honra a Dios y testimonia su obra transformadora. Permanecer fiel se convierte en expresión de amor, no de obligación. Esta constancia revela que la fe cristiana no es sostenida por circunstancias favorables, sino por la convicción profunda de la verdad revelada. La Escritura muestra que el pueblo de Dios atravesó generaciones, imperios y crisis sin que el propósito divino fuera interrumpido. Esto enseña que la fidelidad no depende del escenario externo, sino de la firmeza interior. El creyente maduro aprende a no negociar principios para preservar comodidad. La obediencia permanece incluso cuando tiene un costo. Esta postura revela confianza real en el gobierno de Dios. La fe deja de estar condicionada a resultados inmediatos y pasa a ser expresión de lealtad. Dios no es seguido solo cuando es comprendido, sino también cuando sus caminos permanecen ocultos. Esta fidelidad silenciosa glorifica profundamente a Dios. Al vivir de esta manera, el creyente comprende que su esperanza no está vinculada a la estabilidad de este mundo. La Escritura enseña que todo lo visible es temporal, mientras que lo que Dios establece es eterno. Esta perspectiva redefine prioridades y expectativas. El corazón deja de aferrarse excesivamente a lo que pasa y aprende a invertir en lo que permanece. La fe cristiana no desprecia la vida presente, sino que la vive a la luz de la eternidad. Esta visión produce sobriedad y libertad interior. El creyente aprende a lidiar con pérdidas y ganancias sin ser dominado por ellas. La confianza no está en estructuras humanas, sino en el reino que no puede ser sacudido. Esta certeza sostiene la caminata hasta el final. Esta conciencia de la eternidad conduce al creyente a una postura de humildad frente a su propia historia. La Escritura muestra que Dios utiliza vidas comunes para realizar propósitos extraordinarios, sin depender de la fuerza o de la gloria humanas. Nadie ocupa un lugar central en la narrativa de la redención más allá de Dios. Esta verdad preserva el corazón del orgullo y de la frustración. El creyente aprende a reconocer sus límites sin perder la confianza. Dios no exige grandeza humana para actuar, sino disponibilidad obediente. Cada vida se vuelve significativa no por lo que construye para sí misma, sino por cuánto se somete al plan divino. Esta comprensión genera descanso interior. La fe madura acepta el lugar designado por Dios y encuentra en él sentido pleno. Así, el caminar se vuelve más ligero y profundo al mismo tiempo. Al mismo tiempo, la Escritura revela que esta humildad no produce pasividad, sino valentía espiritual. Confiar en el gobierno de Dios fortalece al creyente para permanecer fiel, incluso cuando la verdad es impopular. La obediencia en muchos momentos exige resistencia silenciosa. El pueblo de Dios es llamado a vivir como señal de contraste en medio de un mundo desalineado. Esta postura no nace de superioridad moral, sino de compromiso con la verdad. El creyente aprende a hablar cuando es necesario y a guardar silencio cuando la fidelidad exige testimonio por medio de la vida. Dios no llama a su pueblo a ganar debates, sino a permanecer fiel. Esta valentía tranquila revela una fe enraizada. El reino avanza por medio de esta constancia, no por imposición. Esta fidelidad perseverante prepara el corazón del creyente para comprender el juicio final de Dios de manera equilibrada y reverente. La Escritura no presenta el juicio como amenaza emocional, sino como afirmación definitiva de la justicia divina. Dios juzga porque gobierna, y gobierna porque es justo. El juicio no es expresión de ira descontrolada, sino de verdad plenamente revelada. Todo lo que fue distorsionado por la rebelión será finalmente expuesto y corregido. Para quienes permanecen en Cristo, ese día no representa terror, sino confirmación. La justicia que un día pareció tardía se manifestará con claridad. Esta certeza fortalece la perseverancia en el presente. El creyente aprende a confiar en que ninguna fidelidad
verdad es ignorada y ninguna injusticia quedará sin respuesta. El juicio final sella la verdad de que Dios nunca perdió el control de la historia. Esta revelación conduce a una comprensión más profunda de la misericordia divina. La Escritura muestra que la paciencia de Dios a lo largo del tiempo no es debilidad, sino oportunidad de arrepentimiento. El aplazamiento del juicio revela el deseo de Dios de salvar, no de destruir. Esta misericordia, sin embargo, no anula la justicia, la antecede. El creyente aprende a vivir en este equilibrio, anunciando la verdad con gracia y firmeza. La fe cristiana no negocia lo que Dios reveló, pero comunica esa verdad con amor responsable. Esta postura refleja el carácter del propio Dios, que ofrece redención sin ocultar las consecuencias del rechazo. Vivir bajo esta conciencia produce reverencia y urgencia saludable. La misericordia de Dios invita a la transformación mientras hay tiempo. Esta tensión entre misericordia y justicia conduce al creyente a una responsabilidad aún más profunda frente a la verdad recibida. La Escritura revela que conocer el carácter de Dios implica reflejar ese carácter en la forma de vivir. La fe no es solo creencia correcta, sino respuesta coherente. El creyente pasa a comprender que sus elecciones diarias comunican algo acerca de quién es Dios. La vida se convierte en testimonio silencioso de la verdad revelada. Esto elimina la separación entre doctrina y práctica. Lo que se cree moldea lo que se vive. Dios no es honrado solo con palabras, sino con una vida alineada a su voluntad. Esta conciencia genera reverencia continua. El corazón aprende a vivir delante de Dios en todo momento, sabiendo que cada decisión tiene peso espiritual real. Al mismo tiempo, la Escritura enseña que esta responsabilidad nunca se vive de forma aislada. Dios sostiene a su pueblo por medio de la comunión, la exhortación mutua y la esperanza compartida. El camino de la fe no fue diseñado para ser solitario. El pueblo de Dios crece cuando camina junto, recordando constantemente las promesas y advertencias de la palabra. Esta comunión no se basa en afinidad natural, sino en compromiso espiritual. El amor fraternal se convierte en expresión concreta del reino. Donde antes había división, Dios establece unidad. Esta unidad no es uniformidad, sino alineación con el mismo Señor. Vivir así fortalece la perseverancia y protege contra el desgaste espiritual. La fe se mantiene viva cuando se vive en comunión responsable. Esta vida en comunión profundiza la comprensión de que Dios actúa de manera intencional a lo largo del tiempo. La Escritura revela que nada en la historia de la redención es apresurado o improvisado. Cada etapa cumple una función precisa en el plan divino. El creyente aprende que el crecimiento espiritual no ocurre por aceleración artificial, sino por fidelidad continua. Dios respeta los procesos porque está formando personas, no solo resultados. Esta perspectiva corrige la ansiedad espiritual y la comparación constante. Cada vida es conducida de manera personal por el Señor, sin perder la unidad del propósito colectivo. La madurez se manifiesta cuando el corazón acepta el ritmo de Dios. Confiar en el tiempo divino es reconocer que Él ve el todo, mientras que el ser humano ve partes. Esta confianza profundiza la fe y produce descanso interior. Al aceptar este ritmo, el creyente discierne que la verdadera transformación raramente es ruidosa. La Escritura muestra que Dios actúa de manera profunda y silenciosa, consolidando verdades en el interior antes de manifestarlas exteriormente. El reino crece como semilla, no como espectáculo. Esta lógica confronta la expectativa humana por señales inmediatas. Dios valora raíces profundas más que resultados rápidos. La fidelidad constante prepara el corazón para permanecer firme cuando las circunstancias cambian. Esta estabilidad espiritual es fruto de la acción continua de la gracia. El creyente aprende que permanecer es tan espiritual como avanzar. Así, la fe se vuelve sólida, discreta y perseverante, sostenida por la verdad que no cambia. Esta solidez interior prepara al creyente para enfrentar el desgaste natural del tiempo sin perder la dirección espiritual. La Escritura reconoce que el cansancio, la repetición y la espera prolongada pueden debilitar la vigilancia si no van acompañados de renovación interior. Por eso, Dios llama a su pueblo
pueblo a recordar constantemente las verdades que sostienen la fe. La memoria espiritual preserva el corazón del olvido y de la distracción. Recordar lo que Dios hizo fortalece la confianza en lo que Él aún hará. Esta práctica no es nostalgia, sino alineación. El creyente aprende a interpretar el presente a la luz de la fidelidad pasada de Dios. Esta memoria activa sostiene la perseverancia cuando el camino parece largo. Así, la fe se mantiene viva no por la novedad, sino por el fundamento. Al mismo tiempo, la Escritura muestra que Dios renueva el vigor de quienes permanecen en Él. La renovación no ocurre por la ausencia de desafíos, sino por la presencia constante del Señor en medio de ellos. El Espíritu Santo continúa obrando silenciosamente, ajustando, fortaleciendo y sosteniendo el corazón fiel. Esta obra no elimina la fragilidad humana, sino que la envuelve con gracia. El creyente aprende que depender de Dios no es señal de debilidad, sino de madurez. La renovación espiritual no se mide por emoción intensa, sino por constancia renovada. Dios no llama a su pueblo a sobrevivir espiritualmente, sino a perseverar con esperanza. Esta esperanza no decepciona, porque está firmemente anclada en el carácter inmutable de Dios. Esta esperanza firme conduce al creyente a comprender que el fin de todas las cosas no representa ruptura, sino consumación. La Escritura presenta el desenlace de la historia no como destrucción sin sentido, sino como restauración plena del orden establecido por Dios desde el principio. Lo que fue corrompido por la rebelión será definitivamente alineado con la voluntad divina. El reino que ya fue inaugurado en Cristo será plenamente manifestado. Esta certeza redefine la manera en que el creyente mira el futuro. No hay temor de lo que vendrá, porque el gobierno pertenece a Dios. La fe deja de ser expectativa incierta y se convierte en confianza segura. El fin no borra lo que Dios construyó, revela su plenitud. Esta verdad produce serenidad frente a lo desconocido. Al contemplar este desenlace, el creyente es llamado a vivir con una conciencia escatológica equilibrada. La Escritura no incentiva la huida del presente ni la obsesión por el futuro, sino la fidelidad en el ahora. El conocimiento del fin fortalece la responsabilidad presente. Cada día se convierte en oportunidad de vivir a la luz de la eternidad. El creyente aprende que el tiempo no es enemigo, sino instrumento en las manos de Dios. Esta comprensión genera urgencia sin ansiedad. La vida pasa a ser vivida con propósito claro, incluso en tareas simples. El reino de Dios avanza mientras el pueblo de Dios permanece fiel. Esta postura honra al Señor y prepara el corazón para lo que aún será revelado. Esta fidelidad vivida en el presente revela que la fe cristiana no se sostiene por la expectativa de escape, sino por el compromiso con la verdad. La Escritura muestra que Dios no retira a su pueblo del mundo, sino que lo mantiene fiel dentro de él. La esperanza futura no disminuye la responsabilidad actual, la intensifica. El creyente aprende a vivir como quien pertenece a otro reino sin alienarse de la realidad en la que está inserto. Esta tensión produce madurez espiritual. Vivir en el mundo sin pertenecerle exige discernimiento, humildad y constancia. La fe deja de ser reacción a las circunstancias y se convierte en postura firme ante la vida. Así, el testimonio cristiano se construye en la perseverancia cotidiana, no en eventos aislados. El reino se manifiesta donde la fidelidad se mantiene. Al mismo tiempo, la Escritura revela que esta fidelidad es observada no solo en el mundo visible, sino también en el invisible. El propósito de Dios, al formar un pueblo fiel, incluye revelar su sabiduría a las estructuras espirituales. La vida transformada se convierte en evidencia concreta de que la rebelión fue vencida. Donde antes el orgullo produjo caída, ahora la obediencia produce restauración. Esto otorga a la vida del creyente un peso que trasciende su propia historia. Cada acto de fidelidad participa de la revelación continua de la justicia y de la gracia de Dios. Esta conciencia no produce vanidad, sino reverencia. El creyente comprende que su vida importa porque pertenece a un plan mayor. Vivir fielmente se convierte en respuesta natural al llamado recibido. Esta conciencia amplía la reverencia con la que el creyente pasa a encarar su propia existencia.
providencia. La Escritura revela que la vida humana no es accidental ni descartable, sino intencionalmente insertada en el plan eterno de Dios. Cada persona es llamada a responder a la verdad revelada dentro del tiempo que le fue concedido. Esto confiere seriedad a las elecciones y profundidad al cotidiano. El creyente aprende que vivir delante de Dios es reconocer que cada día tiene valor espiritual real. La fe deja de ser abstracción y se convierte en compromiso vivido. Dios no llama al hombre a comprender todos los misterios, sino a permanecer fiel a aquello que ya fue revelado. Esta fidelidad simple y constante glorifica a Dios de manera silenciosa. Así, la vida adquiere significado que trasciende circunstancias y resultados inmediatos. Al avanzar en esta comprensión, se vuelve claro que el propósito de Dios siempre fue conducir su creación a un estado de armonía plena bajo su gobierno. La rebelión introdujo ruptura, pero no alteró el destino final determinado por el Creador. La Escritura apunta a un tiempo en el que toda resistencia será removida y toda la creación reconocerá la soberanía divina. Esta visión no se impone por la fuerza, sino que se revela por la verdad. El creyente aprende a vivir anticipando esta realidad, no por presunción, sino por esperanza. La fe cristiana se afirma en la certeza de que Dios cumplirá todo lo que prometió. Esta convicción sostiene la obediencia hasta el final. El corazón descansa en la fidelidad de Dios, sabiendo que nada de lo que Él inició quedará incompleto. Esta certeza final moldea una fe que no depende de garantías inmediatas, sino de la confianza en el carácter inmutable de Dios. La Escritura revela que el Señor permanece el mismo a lo largo de toda la historia, fiel a sus promesas y coherente en sus caminos. El creyente aprende que la seguridad no está en prever el futuro, sino en conocer a aquel que lo gobierna. Esta confianza libera de la ansiedad y fortalece la perseverancia. Incluso cuando el escenario parece inestable, el trono permanece firme. La fe madura descansa en esta verdad sin necesitar confirmaciones constantes. Vivir así es reconocer que Dios no cambia conforme a las circunstancias. Esta estabilidad interior sostiene la obediencia hasta el final. Al vivir bajo esta convicción, el creyente comprende que la verdadera victoria no se manifiesta solo en conquistas visibles, sino en la fidelidad mantenida hasta el término del camino. La Escritura valora a quienes permanecen firmes, incluso cuando no cosechan resultados inmediatos. Dios mide la victoria por la constancia de la obediencia, no por la intensidad de los momentos. Esta perspectiva confronta la mentalidad de éxito rápido y resultados medibles. El reino de Dios se construye por medio de vidas entregadas, no de hechos aislados. El creyente aprende que terminar bien es más importante que comenzar con fuerza. Esta fidelidad hasta el fin honra a Dios y revela la profundidad de la obra realizada en el corazón humano. Esta fidelidad perseverante conduce al creyente a una comprensión más clara del valor de la obediencia simple y continua. La Escritura muestra que Dios se agrada de quienes permanecen firmes incluso cuando el camino se vuelve largo y silencioso. No es necesario realizar hechos extraordinarios para validar la fe, sino ser constante en vivir conforme a la verdad revelada. El creyente maduro aprende que obedecer cuando nadie ve es tan significativo como obedecer en momentos visibles. Dios forma el carácter en lo secreto y manifiesta sus frutos en el tiempo adecuado. Esta realidad protege el corazón de la comparación y de la frustración. La vida pasa a ser vivida delante de Dios, no delante de la expectativa humana. Así, la fidelidad diaria se convierte en expresión de confianza profunda en el Señor. Al aproximarse al desenlace de la historia, la Escritura refuerza que todo lo que fue iniciado por Dios avanza hacia un cumplimiento pleno y definitivo. El plan redentor no sufre interrupciones ni desvíos. Aquello que parecía fragmentado a lo largo del tiempo será revelado en perfecta coherencia. El creyente aprende a confiar en que cada etapa, incluso las más difíciles, contribuyó a ese fin. La fe no exige comprensión total, sino sumisión confiada. Dios no pide al hombre que controle la historia, sino que permanezca fiel dentro de ella. Esta confianza produce paz profunda. El corazón descansa en la certeza de que el gobierno de Dios es bueno, justo y completo. Esta paz profunda prepara el corazón del
el creyente para contemplar el fin no como pérdida, sino como revelación. La Escritura presenta el cierre de la historia como el momento en que todo lo que fue creído por fe será plenamente visto. Lo que hoy se vive en confianza silenciosa será entonces confirmado por la presencia manifiesta de Dios. Esta esperanza no anula la responsabilidad presente, sino que la ilumina. El creyente aprende que cada acto de fidelidad, por pequeño que sea, participa de esta revelación final. Nada fue en vano, ninguna obediencia fue desperdiciada. La fe cristiana camina con los ojos puestos en este encuentro, no por ansiedad, sino por expectativa reverente. Vivir a la luz de este fin produce sobriedad y profundidad. La vida pasa a ser orientada por lo que es eterno. Al mismo tiempo, la Escritura conduce al lector a percibir que esta consumación no exalta el esfuerzo humano, sino que glorifica exclusivamente la fidelidad de Dios. El fin revela no cuánto el hombre logró permanecer, sino cuánto Dios sostuvo a quienes confiaron en él. Toda perseverancia es, al final, fruto de la gracia. Esta verdad silencia cualquier orgullo espiritual y conduce a la adoración reverente. El creyente comprende que llegó hasta aquí no por mérito, sino por misericordia. La historia se cierra como comenzó, con Dios en el centro. El trono permanece, el orden es restaurado y la verdad es plenamente revelada. Ante esto, solo resta la reverencia silenciosa. La fe encuentra su descanso final en la fidelidad de aquel que gobierna todas las cosas. Esta revelación final conduce al lector a una percepción más profunda del silencio que acompaña a la verdad plenamente comprendida. La Escritura muestra que, cuando Dios se revela de forma completa, las palabras se vuelven insuficientes. No hay necesidad de explicaciones adicionales, porque todo encuentra sentido en el reconocimiento de la soberanía divina. El fin de la historia no está marcado por ruido, sino por claridad. El creyente comprende que todas las preguntas fundamentales fueron respondidas no por argumentos, sino por la presencia fiel de Dios a lo largo de todo el camino. Esta comprensión no genera euforia, sino descanso. El corazón encuentra reposo al percibir que Dios siempre estuvo gobernando, incluso cuando no era percibido. La fe madura acepta este silencio como confirmación, no como ausencia. Así, el camino espiritual se cierra en profunda reverencia. Ante esta claridad, se vuelve evidente que la verdad revelada no fue destinada solo a informar, sino a transformar de manera definitiva la forma en que el ser humano ve a Dios, el tiempo y la propia vida. La Escritura no conduce a un acúmulo de conocimiento, sino a un cambio de posición delante del Creador. El lector es llamado a reconocer que nada permanece neutro después de esta revelación. O la vida es reorganizada a la luz de la soberanía de Dios, o permanece desalineada. Esta verdad no exige una respuesta inmediata en palabras, sino una decisión silenciosa en el corazón. La fe alcanza su punto más profundo cuando deja de discutir y comienza a rendirse. Lo que fue revelado permanece. El tiempo continúa. Dios reina. Y esta realidad redefine todo. En este punto, la Escritura conduce al lector a reconocer que toda la narrativa bíblica, desde el mundo invisible hasta la historia humana, siempre tuvo un único centro: la revelación fiel de quién es Dios. Nada fue accidental, improvisado ni fuera de control. La rebelión expuso los límites de la criatura. La redención reveló la profundidad de la gracia. El tiempo dejó de ser solo sucesión de eventos y pasó a ser instrumento de la fidelidad divina. La fe cristiana se establece entonces no como teoría, sino como orientación definitiva de la vida. El lector es confrontado con una verdad ineludible. Dios no solo actúa en la historia, Él la sostiene. Cada paso, cada espera, cada silencio formó parte de un gobierno perfecto. Esta comprensión no exige reacción emocional, sino reposicionamiento interior. La vida pasa a ser vivida delante del trono, con reverencia, confianza y obediencia consciente. Así, el desenlace no se presenta como cierre abrupto, sino como reposo pleno en la verdad revelada. Lo que comenzó con orden, pasó por rebelión, redención y perseverancia, ahora encuentra estabilidad definitiva en el gobierno de Dios. La fe no termina en respuestas, sino en descanso. El lector queda ante una
realidad que no pide explicación adicional, sino reconocimiento. Dios reina, siempre reinó y seguirá reinando. Esta verdad no solo informa, sino que transforma la manera de ver a Dios, el tiempo, la fe y la propia vida. El silencio que permanece no es vacío, sino reverente. Todo fue dicho, por lo que fue revelado. Solo queda vivir a la altura de esta verdad.